Hablemos ahora del manejo de la enfermedad de Crohn. En la anterior conferencia del diagnóstico les decía que el diagnóstico no era fácil. Bueno, el manejo de la enfermedad de Crohn algunas veces es un tanto complicado, pero haciendo equipo con todos esos especialistas que nos acompañan dentro de ese equipo multidisciplinario, logramos la meta de concluir si realmente estamos frente a un paciente con enfermedad de Crohn. La meta del tratamiento es la remisión profunda, como ustedes saben, y la remisión profunda incluye la combinación de la mejoría de los síntomas, la remisión clínica, la remisión libre de esteroides, la curación mucosa e incluso se está mencionando una curación histológica. La estrategia de tratamiento tiene que cambiar con la evolución de las metas. La pregunta que surge en muchas oportunidades es, ¿se puede lograr la remisión profunda? La respuesta es sí. Definitivamente no es fácil, pero hay elementos para una estrategia óptima y debemos caracterizar a nuestros pacientes, precisar cuáles son sus factores pronósticos, las metas del tratamiento cuantificables, establecer riesgo-beneficio y algo importante, tratar precozmente la enfermedad. Esto es importante que aprovechemos esta ventana de oportunidad. Realmente, cuando tratamos a nuestro paciente en esta fase de inflamación, sin haber evolucionado hacia un daño y hacia una enfermedad estenosante o penetrante, podemos cambiar el curso de la enfermedad de Crohn y brindarle a nuestro paciente esa mejor calidad de vida que todos buscamos para él. Esta lámina me la prestó nuestro amigo, el doctor Fernando Gomollón. Para siempre que doy estas conferencias, la coloco porque nos da la lección que tratar el daño tempranamente va a evitar la evolución a un daño tisular progresivo y acumulativo. Este paciente, como ustedes ven acá, en sigmoides, es la colonoscopia el mismo día, el mismo paciente, a la misma hora. Vemos un afta que pudiera evolucionar a lesiones más severas en sigmoides y acá vemos un empedrado en transverso. Tratemos entonces precozmente y aquí tenemos que hacer un tremendo trabajo educativo para que nuestros médicos generales, médicos de familia, médicos internistas incluso, nos refieran tempranamente a nuestros pacientes en esa fase de inflamación donde nosotros podemos ofrecerles muchas ventajas y que ese tratamiento que vamos a indicar de los resultados que todos queremos. Siempre que estamos frente a un paciente que tiene enfermedad de Crohn, debemos estratificar el riesgo. Si nuestro paciente tiene más de 30 años, compromiso anatómico limitado, no hay enfermedad perianal, no hay enfermedad rectal severa, úlceras superficiales, no hay cirugía previa, no tiene enfermedad penetrante o estenosante, nuestro paciente tiene bajo riesgo. El camino o la vía terapéutica va a ser diferente a este paciente que tiene menos de 30 años, que tiene un extenso compromiso anatómico, que tiene enfermedad perianal y rectal severa, úlceras profundas, cirugías previas, enfermedad penetrante y o estenosante. Este paciente es de alto riesgo y la conducta terapéutica va a ser totalmente diferente para que podamos alcanzar esa meta de la remisión profunda. Tenemos, como ustedes ven acá, múltiples alternativas terapéuticas. Probablemente no tengamos la ideal, pero se está trabajando en ello y tal vez pronto existan más medicamentos con mucho más eficacia y seguridad para nuestros pacientes, pero hay aminosalicilatos, esteroides, tiopurinas, metotrexate, anti-TNF, llámese original o biosimilar, vedolizumab, ustekinumab, terapias combinadas, monoterapia. Podemos ayudar a nuestros pacientes a alcanzar esa mejoría y esa calidad de vida. Importante grabar este punto. Hay que evitar errores cardinales que se cometen en todo el mundo en la enfermedad inflamatoria intestinal. 2 errores. Subtratar, que no es otra cosa que tratar con dosis más bajas de las que están indicadas.
el subtratar a un paciente va a desarrollar a una enfermedad, va a llevar a una enfermedad complicada, severa o discapacitante. Debemos usar las dosis correctas, tanto de aminosalicilatos como de esteroides, como de inmunomoduladores, y no cometer este error. Sobretratar también ocurre. Un paciente que tiene un curso benigno no requiere terapia biológica. No toda la enfermedad inflamatoria intestinal requiere terapia biológica y algunas veces se incurre en ese tipo de error. Debemos recordar que la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal está determinada por el curso general de la enfermedad más que por la severidad de los brotes de actividad. Importante antes de pasar al manejo práctico del paciente con enfermedad de Crohn, vamos a recordar los efectos colaterales, y acá vemos este trabajo que compara budesonida con prednisolona. Fíjense que los efectos adversos con budesonida son significativamente menores que con la prednisolona. Debemos usar el esteroide el menor tiempo posible para evitar sus efectos colaterales. Y al tener budesonida, esa es una ventaja que va a disminuir significativamente la posibilidad de efectos adversos. En relación a los inmunomoduladores, sabemos que la azatioprina tarda un tiempo en iniciar su mecanismo de acción. Hay una demora que acá vemos que puede estar entre los 3 y los 4 meses, por lo que no es aplicable en enfermedad severa, y en estos casos vamos a requerir una terapia puente que puede ser los esteroides, por ejemplo. Con inmunomoduladores, ¿qué parámetros de laboratorio controlar? Por favor, no hagamos esto. Debemos hacer hemograma, enzimas hepáticas, amilasas en casos de sospechas de pancreatitis como complicación. ¿Cuándo hacemos estos controles? Al diagnóstico, semanalmente hasta la 6ª semana, luego a los 15 días, luego mensual por 6 meses y posteriormente de forma trimestral. ¿Cuándo suspender los inmunomoduladores o reducir la dosis? Si los leucocitos están menos de 3.500, si las plaquetas menos de 120.000, las enzimas hepáticas se alteran 2.5 veces lo normal. Hay clínica de pancreatitis, dolor abdominal, vómitos, náuseas, la amilasa está alterada. Hay reacciones alérgicas como rash, fiebre y artralgias. Y otra pregunta, ¿cómo reiniciar el inmunomodulador? La respuesta, cuando lo suspendimos por hallazgos de laboratorio, vamos a indicar ahora el 50% de la dosis previa diaria. Pero en casos de alergia y de pancreatitis es preferible cambiar por otro inmunomodulador para evitar la posibilidad de desencadenar un nuevo cuadro de pancreatitis. Presentamos entonces ahora una propuesta que hace recientemente, en el 2020, la Asociación Americana de Gastroenterología, tanto en el paciente con bajo riesgo como en el paciente con alto riesgo. La propuesta en el paciente con bajo riesgo, entendiendo que el paciente con bajo riesgo es aquel que tiene úlceras superficiales, poca inflamación, lesión anatómica limitada sin cirugías previas o esteroides o inmunomodulador previo, que tiene un modesto impacto en su calidad de vida. Le vamos a hacer una evaluación completa con colonoscopia, radiología, enterografía, cápsula endoscópica en el caso que esté indicada. La idea es confirmar la ausencia de hallazgos de alto riesgo. 2 vías: el paciente asintomático y el paciente sintomático. El paciente asintomático fue una detección incidental. Realmente esto es un escenario muy poco frecuente. Vamos a tratar a nuestro paciente con enfermedad de Crohn, enfermedad leve o moderada, sintomática. Hacemos una terapia de inducción y podemos usar en enfermedad de Crohn de Ilion, budesonida, 9 miligramos día. Y en enfermedad de Crohn colónica podemos usar prednisona o sulfasalacina 3 a 6 gramos al día. Nosotros preferimos los aminosalicilatos como la mesalacina, que tiene menos efectos colaterales
que la sulfasalazina. La pregunta, ¿hay remisión? Qué bueno. ¿Qué hacemos ahora? Unas recomendaciones es que este paciente que tiene enfermedad leve y que está en remisión ahora, luego de este tratamiento de inducción, lo dejamos sin terapia de mantenimiento, o cuando se trata de enfermedad colónica, podemos seguir usando el aminosalicilate. Hay que tener mucho cuidado con este punto porque las recaídas en enfermedad de Crohn se presentan en un porcentaje considerable de ellos. De todas formas, hay que individualizar los casos y poder, en conjunto con el equipo multidisciplinario, el paciente, que es el personaje más importante, decidir si lo dejamos sin terapia durante un tiempo, pero vamos a hacer evaluación periódica clínica bioquímica con proteína C reactiva, calprotectina, endoscopia cada 6 meses, puede ser el primer año, luego cada 2 años, continuamente evaluando la ausencia de enfermedad progresiva. Datos de enfermedad de alto riesgo, como por ejemplo recaídas frecuentes, más de un tratamiento con budesonida en el lapso de 2 años, esto lo convierten en un paciente de alto riesgo y hay que tratarlo entonces como tal. El otro punto del algoritmo es no hubo remisión después de esa inducción con budesonide o con aminosalicilatos, si fue enfermedad colónica, el paciente no tuvo remisión. ¿Qué hacemos? Debemos reevaluar los síntomas. Si se trata realmente de bajo riesgo, tal vez mejoró la endoscopia, pero continúa con los síntomas. No olvidemos la sobreposición de algunas patologías. Y en este caso es importante recordar que puede haber sobreposición de intestino irritable en pacientes que tienen remisión endoscópica, pero continúan presentando síntomas que reúnen los criterios de Roma para el intestino irritable. Hay un 30-40% de pacientes que pudieran tener esta sobreposición. No olvidemos esto. Si por el contrario no hay bajo riesgo y el paciente tiene ya el comportamiento de alto riesgo, pasamos entonces a tratarlo con el siguiente algoritmo de el paciente con alto riesgo, que lo vamos a dividir en 2 grupos. Riesgo de complicaciones relacionadas con la enfermedad, con la severidad de la enfermedad, y el riesgo de complicaciones relacionadas con el tratamiento, las comorbilidades que ese paciente pueda tener. En el primer grupo, riesgo de complicaciones relacionadas con la severidad de la enfermedad, entiéndase severidad, el gran daño estructural, la alta carga inflamatoria, el alto impacto en esa calidad de vida. Podemos utilizar una terapia de primera línea como infliximab o adalimumab en combinación con teopurinas o metotrexato. Cuando hay mayor carga de inflamación, mayor severidad de la enfermedad, enfermedad perianal, manifestaciones extraintestinales severas, obesidad, infliximab está más indicado que adalimumab y la terapia combinada más indicada que la monoterapia. Si hay comorbilidades significativas o existe la contraindicación de un anti-TNF, podemos utilizar la monoterapia con ustekinumab. Una segunda línea pudiera ser en pacientes con exposición previa a infliximab o adalimumab, el ustekinumab en combinación con teopurinas o metotrexato. O un segundo anti-TNF. Puede considerarse en pacientes con pérdida de respuesta por inmunogenicidad al primer anti-TNF o por intolerancia, aun cuando hay trabajos que reportan que el paciente que falla al primer anti-TNF tiene un riesgo elevado de fallar con el segundo anti-TNF. Hablemos ahora del otro grupo, que es el paciente con riesgos de complicaciones relacionadas con el tratamiento por las comorbilidades. Serias infecciones previas, enfermedades malignas previas, enfermedad o edad avanzada con comorbilidades múltiples. Si este paciente tiene una enfermedad moderada, una terapia de primera línea puede ser el uso del vedolizumab, que de acuerdo con los estudios, entre ellos el Géminis, dice que hay la probabilidad de pocos efectos colaterales. Una terapia de segunda línea pudiera ser la monoterapia con ustekinumab. Si nuestro paciente tiene enfermedad severa, usar terapia de primera línea, ustekinumab, o como segunda línea,
la monoterapia con infliximab o adalimumab o vedolizumab en terapia combinada. Estos son dos algoritmos bastante prácticos, tanto para el manejo de la enfermedad de Crohn de bajo riesgo como para el manejo de la enfermedad de Crohn de alto riesgo. Cuando pasamos a la terapia de mantenimiento, no olvidemos estos puntos. Si la remisión se encontró con esteroides, se deben considerar las tiopurinas o metotrexate como terapia de mantenimiento. Azatioprina es una buena opción para el mantenimiento en enfermedad severa. Debemos perder el miedo a la azatioprina. La azatioprina, sobre todo en nuestros países latinoamericanos con la situación económica que vivimos, es un buen recurso farmacológico siempre y cuando llevemos un control estricto de laboratorio y de todos esos parámetros que debemos evaluar. Si la remisión se consiguió con el anti-TNF, el mantenimiento se debe continuar con el anti-TNF. La pregunta, ¿terapia combinada o monoterapia? El estudio SONIC nos da la respuesta y aquí vemos cómo la combinación de infliximab más azatioprina logró la cicatrización de la mucosa a la semana 26 en esta investigación de una forma significativa en comparación con la monoterapia. Y este otro estudio también nos reporta los beneficios de la terapia combinada. Nos dice que al comparar esta terapia con la convencional, vamos a tener menor cantidad de cirugías, el doble de cicatrización, menor uso de esteroides y una remisión mucho más importante que la que se logra con la terapia convencional. Son elementos estos bastante valiosos para apoyar la terapia combinada. Pero aquí surge una pregunta, ¿por cuánto tiempo? Ahí debemos individualizar a nuestros pacientes y seleccionar el riesgo. Pudiera ser que utilicemos la terapia combinada en pacientes jóvenes y en pacientes de edad avanzada durante 1 o 2 años. No hay acuerdo exacto en relación al tiempo, pero va a depender de la individualización de los casos. Damos la terapia combinada durante un tiempo y después, dependiendo cómo esté nuestro paciente, podemos decidir la monoterapia con el inmunomodulador o la terapia combinada. Se nos complica la cosa y ahora llegamos a un paciente que generalmente luce muy complicado y es la enfermedad perianal fistulizante. Equipo multidisciplinario con el coloproctólogo ahí al lado, un examen bajo anestesia con una resonancia magnética con gadolinio, la ultrasonografía endorectal, la colonoscopia, hay una proctitis, debemos tratar la actividad. Y vamos a dividir estas fístulas en 2 grupos, simples o complejas. Simples, acceso, si lo tiene, drenarlo, antibióticos por 1 mes más o menos, ciprofloxacina, metronidazol. Si hay proctitis, el sedal no cortante. Si no hay proctitis, la fistulotomía es una buena indicación. Ante la falla, vamos a tratar como una úlcera, como una fístula compleja, drenaje de accesos si existen, eventual dilatación de la estenosis, antibióticos por 1 mes con ciprofloxacina más metronidazol, colocación de un sedal flojo, tratar la actividad, puede ser con el anti-TNF en terapia combinada. Si hay falla, debemos optimizar, y recuerden que optimizar es disminuir el tiempo, aumentar la dosis o combinar si es que no se estaba combinando. Y en caso de falla nuevamente, podemos cambiar a un anti-TNF. Si estábamos con infliximab, podemos usar adalimumab o cambiar a un mecanismo de acción diferente como vedolizumab o el ustekinumab, preferiblemente ustekinumab. Cuando hay fracaso, la protectomía está indicada. Hay estudios que últimamente reportan que el oxígeno hiperbárico es beneficioso en algunos pacientes. Yo creo que se necesitan muchos más trabajos para poder recomendar esta conducta. Y algo que sí está tomando bastante fuerza es el uso de las células madres
en enfermedad de Crohn fistulizante. Hay trabajos bien serios que están siendo reportados que nos están diciendo que hay resultados bastante alentadores y que pudiera ser una buena alternativa en enfermedad fistulizante. Terminamos con un punto que afecta a un 40% de los pacientes y es la falla de respuesta. Recuérdense que hay falla de respuesta o pérdida de la respuesta que también se puede presentar. Lamentablemente, en nuestros países latinoamericanos no hacemos con frecuencia los niveles de fármacos y determinación de anticuerpos. Ojalá los tuviéramos, porque eso nos va a llevar a plantear o a proponer las intervenciones que le convienen a nuestros pacientes. Lo primero es documentar la pérdida de respuesta. Realmente existe la pérdida de respuesta, hay que tener mucho cuidado. Cuidado como es una sobreposición con otra enfermedad o es otra causa infecciosa o es pérdida de adherencia. Hay que tener mucho cuidado antes de decir hay falla de respuesta. Si se confirma, debemos presumir falla del mecanismo y cambiar por otra clase de biológico. Luego, también se plantea la intensificación del tratamiento, ya que algunos pacientes requieren altas concentraciones. Repito el punto, estar seguros que la adherencia es buena y si es buena, si no es problema de adherencia, optimizar. Más frecuente la dosis, menos tiempo o combinación. Y cuando hay niveles ausentes del fármaco y niveles altos de anticuerpos, hay que cambiar la medicación a otro biológico, llámese, si estamos usando infliximab, adalimumab o vedolizumab o el ustekinumab. Vamos entonces ahora a las conclusiones y decimos que tratar los síntomas deja a los pacientes en riesgo de desarrollar una enfermedad progresiva y por lo tanto debemos monitorizarlos de manera estrecha. Endoscopia, enterotomografía, enteroresonancia, calprotectina, proteína C reactiva, para detectar y tratar la inflamación y así alcanzar esa remisión profunda que tanto necesitamos para nuestros pacientes. La estrategia de identificar pacientes de alto riesgo precozmente para el tratamiento con biológicos les ofrece la oportunidad de mejorar los resultados clínicos a largo plazo. Debemos considerar una terapia combinada precoz para los pacientes de alto riesgo. Los estudios a largo plazo han demostrado que la intensificación de la terapia lleva a buenos resultados como curación mucosa, menos complicaciones, menos hospitalizaciones y una mejor calidad de vida. Y una última conclusión. Debemos crear en todos nuestros países latinoamericanos equipos multidisciplinarios EIT. Por su atención, muchísimas gracias.